¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema, pues para mí bastante desconocido, la inteligencia artificial. Bueno, aquí la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, es una realidad para muchísimas personas, entre las que me incluyo. Cuando oímos hablar de inteligencia artificial, pues es que me quedo un poco desubicada. Tanto es así que a la mayoría nos da miedo tan solo escuchar estas dos palabras. Pero la verdad es que reconocer nuestra ignorancia es el inicio para poder aprender sobre cualquier tema, incluido este que nos puede parecer tan complejo. Pues como es habitual, ya saben ustedes, yo ante lo desconocido pues busco definiciones y he buscado la definición de inteligencia artificial y esto es lo que he encontrado. Dice que la inteligencia artificial es una especialidad dentro del campo de investigación y la informática. Mediante mecanismos lógico-matemáticos se programan órdenes a las máquinas con el objetivo de que éstas satisfagan las necesidades de las personas. Esto lo he encontrado. Veremos a ver ahora cuando me lo desarrollen. Entre las principales aplicaciones de la inteligencia artificial pues está la investigación en temas tan importantes como sanidad, ciencia, I+D+I, innovación y bueno, y uso de las nuevas tecnologías, por supuesto, que se aplican a todo tipo de situaciones y también en lo cotidiano. Fíjense ustedes, cuando estaba preparando el programa, pues es que he leído tanto sobre este tema que me ha sorprendido ver porque yo utilizo, y vamos, que utilizamos todos, la inteligencia artificial pues que a diario, yo no lo sabía, ya ves. Por ejemplo, los smartphones, los GPS y sistemas de geolocalización, los asistentes de voz, esa Siri, Alexa que tenemos ahí, que pues también, o comprar por internet, pues esto solo por poner algún ejemplo, no todo lo que hay. Por cierto, también me ha sorprendido y mucho cuando he leído que China ha inaugurado el primer hospital de inteligencia artificial del mundo y que puede tratar a 3.000 pacientes al día, que lo he dicho bien, que son 3.000, no son 30, con un equipo de tan solo 14 doctores y 4 enfermeros. Ahora sí, todos ellos impulsados por la inteligencia artificial. En fin, a mí me ha parecido brutal. En el programa de hoy trataremos de saber todo lo que podamos sobre la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué se utiliza, qué beneficios tiene, qué riesgos conlleva. Cuando suplanta el físico y las voces de las personas, pues ¿cómo sabemos si lo que tienes delante es producto de la inteligencia artificial o es real? ¿Cómo lo detectamos? ¿La energía de la que se alimenta se suministra por parte del ser humano o se puede retroalimentar? ¿Es finita o infinita? ¿Quién la controla? Y si se llegara a descontrolar, ¿sería un peligro para la humanidad? Que esto es lo que más me preocupa de todo. Pues todas estas preguntas y muchas más se las voy a hacer a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros. Así que para hablar de inteligencia artificial me acompaña pues Antonio Serrano. Él es doctor en Derecho y experto en inteligencia artificial y transformación digital. Bueno, pues señor Serrano, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Esto a mí me parece, como he dicho, brutal. O sea, es que es uno de los programas que me ha sido más difícil por puro desconocimiento, pero que más me ha enganchado. Así que bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Bueno, Pues va a hablar Antonio, yo iré preguntando según nos cuente. Sobre todo esto que yo he puesto encima de la mesa, ¿de qué hablamos? Bueno, el tema de la inteligencia artificial efectivamente está causando muchísimo impacto, probablemente desde hace año y medio, cuando pues ChatGPT se convierte en la aplicación que más usuarios ha tenido en la historia en el menor tiempo. Digamos que habíamos visto fenómenos como las redes sociales, otras aplicaciones, pero el volumen de usuarios de una herramienta como ChatGPT ha llamado mucho la atención por las capacidades que tiene. Pero como estabas diciendo en tu introducción, la inteligencia artificial es una tecnología vintage, es decir, sí. McCarthy la define en el año 1956. Incluso ya Alan Turing, cuando hablaba del juego de la imitación, la película famosa que sacaron, ¿no?, sobre cómo descifrar la máquina Enigma, ¿no?, de los alemanes, ahí ya estaban aplicando técnicas de inteligencia artificial. El primero que la define es McCarthy, junto con Minsky y otra serie de personas en el año 56, como la ciencia de hacer inteligentes a las máquinas. Básicamente eso es lo que pretenden. ¿Yo cómo lo definiría? Al final, inteligencia no deja de ser la capacidad de resolver un problema. Eso es inteligencia, de adaptarse en un momento determinado. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente es una inteligencia en un entorno computacional. Es decir, en definitiva se trata de pretender que las máquinas desarrollen habilidades cognitivas o intelectuales como las que podemos tener nosotros. Lo que pasa es que en el estado en el que estamos y hasta donde se puede llegar, bueno, pues todavía hay ciertas discusiones, pero todavía estamos en una etapa de inteligencia artificial débil. Otra cosa es que podamos ir aumentando hacia lo que se llama la inteligencia artificial más fuerte o la fase final, esa que puede generar más miedo, que es la superinteligencia, ¿no? Entonces, esas tres categorías, la inteligencia artificial débil,
no deja de ser una inteligencia artificial que es muy buena realizando una tarea específica. Y es donde la mayoría de los estudiosos consideran que es donde estamos, ¿no? Claro. La inteligencia artificial fuerte es lo que se conoce como la inteligencia artificial general. Es decir, la máquina ya es capaz de hacer lo mismo que un ser humano estándar, por decirlo de alguna manera. Sin que se lo programe. Bueno, ahí hay una parte inicial de programación y luego tiene una parte de que a través del aprendizaje automático puede llegar a adquirir todas esas capacidades. La superinteligencia es el momento ya más de película, es la singularidad tecnológica, es el momento Matrix o el momento Terminator, en el que digamos que la inteligencia es muy superior en todas sus capacidades al conjunto de la humanidad. Entonces la duda que se genera es, ¿y esto va a acabar con el ser humano en un momento determinado? Hombre, claro. ¿Esto va a acabar con el ser humano? Yo hay grandes discusiones al respecto. Mi sensación es la siguiente. Aquí va a haber dos posibilidades. Una, efectivamente, que se acabe desarrollando de tal manera que pues, lleguemos al momento Terminator, o hay Minsky, por ejemplo, lo que dice es que al final no dejamos de ser los padres de la inteligencia artificial, por lo tanto a lo mejor nos acaba cuidando también. Entonces, pero dicho eso, eso todavía le porque queda. el humano puede desenchufarlo y acabar con él. Esa es la teoría, ¿no? Que simplemente nosotros seguimos teniendo el botón rojo para acabar con la máquina. De momento, pero De puede, momento. puede estar esa máquina que ha aprendido a pulsar el botón rojo. De momento, sí, porque de momento al final la inteligencia artificial no deja de ser operaciones matemáticas y estadísticas y temas de probabilidad. Es decir, lo que hace un ChatGPT que es tan llamativo no hace otra cosa que básicamente ChatGPT, GPT es Sí. Generative, que genera cosas nuevas, ¿no? Pre-trained, que está entrenada con océanos de datos, y Transformer, que es una tecnología que desarrolla Google en el año 2017, que lo que hace es que sobre la base de todos esos océanos de datos coge el lenguaje natural, hace procesamiento del lenguaje natural, lo convierte en matemáticas, en estadística, con una fuerza computacional muy, muy bestia, y es capaz de anticipar cuál va a ser el siguiente token, la siguiente palabra, y lo vuelve a convertir en palabras. Por ponerlo de una manera muy sencilla, cuando utilizamos WhatsApp y estoy escribiendo me gusta él y de repente aparece la palabra helado, está anticipando. Eso es básicamente lo que hace la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en el GPT tiene 300 trillones de datos. Estamos hablando de un volumen de datos impresionante. Entonces es capaz de anticipar cuál es la mejor respuesta. Y ese es el efecto wow a día de hoy de la inteligencia artificial. No deja de ser algo que hemos programado y que no dejan de ser de operaciones matemáticas que le hemos dicho que tiene que hacer. O sea, por el momento, digamos que a día de hoy, todo lo que está haciendo es lo que está previsto que haga. El problema es que los algoritmos, muchas veces se habla de algoritmos de caja negra, no siempre se entienden los procesos que ocurren dentro de lo que puede ser la inteligencia artificial. No siempre se entiende. Pero a día de hoy estamos todavía en una inteligencia artificial débil que va a llegar a una inteligencia artificial general. Bueno, OpenAI, si analizamos su página web, es una de las cosas que pretende, llegar a conseguir una inteligencia artificial general. ¿Llegará? Yo creo que será capaz. ¿Ir hacia la superinteligencia? No lo sé, yo espero no verlo. Yo también, no, yo seguro, pero a lo mejor alguien lo frena, porque hay que empezar por legislar, que no está, la legislación en inteligencia artificial en general no está muy definida y eso hace pues que cada uno vaya un poco por su cuenta. El otro día leía yo que los trabajadores creo que es de Google, y pues que ya han hecho declaraciones diciendo que tienen datos acumulados, que esto se puede filtrar, que esto no está pues muy controlado, y eso sí puede ser un riesgo para la humanidad, es lo que yo interpreté que decían. Sí. A ver, en el tema del derecho, el derecho tiene un problema, y es que el derecho siempre es reactivo, no proactivo. Pero dicho eso, el derecho siempre llega, a veces llega tarde, pero llega, Ya, pero siempre como llegue llega. tarde... Lo que pasa es que ya nos pasó en la época de las redes sociales, que le dejamos la plaza pública a las redes sociales sin ningún control, y aunque no se habían aprobado normativas específicas, generalmente los ordenamientos jurídicos tienen elementos suficientes para poder reaccionar, sancionar, arreglar y corregir. ¿Por qué? En esencia, en el mundo tenemos, más allá de los sistemas chinos, que luego podemos hablar que eso ya es otro mundo, pero el mundo anglosajón y el mundo de derecho continental tienen mecanismos. En derecho continental, como puede ser España, si hay algo que no está regulado, el Código Civil tiene un sistema para cubrir lagunas. Es decir, está la costumbre, los principios generales del derecho, y el juez puede interpretar y utilizar figuras como la analogía para dar respuesta a un problema, a un conflicto. En el ámbito anglosajón es todavía más potente la figura del juez, porque es lo que llaman el case law o el common law,
se centra en casos judiciales, es decir, el derecho lo crea el juez. Es decir, que si el juez se encuentra ante un conflicto de inteligencia artificial, puede crear derecho. Dicho lo anterior... Pero también llegará un momento que lo podrá crear la propia inteligencia artificial. También nos puede ayudar a generar textos en un momento determinado. ¿Y será a favor de la inteligencia artificial? Depende de cómo la programemos. Claro. Depende de cómo la programemos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy, ahora mismo hay unas 1000 iniciativas legislativas en materia de inteligencia artificial por todo el mundo, que en Europa se ha aprobado un reglamento que está pendiente de publicar, que saldrá probablemente, ayer leía que se iba a retrasar un poco la publicación, probablemente para julio de 2024, y que cuando se publique empieza a entrar en vigor sobre todo para los sistemas más peligrosos de IA, que tienen que desaparecer de la Unión Europea en 6 meses desde que se publique el reglamento. Luego hay otra parte del reglamento que entra periódicamente en vigor hasta 36 meses. Entonces, yo lo que siempre digo en el tema del derecho es que ya la Constitución, las constituciones ya protegen los derechos de los ciudadanos. Otra cosa es que los queramos definir más como derechos digitales, sacar cartas de derechos, principios, reglamentos, normas, pero siempre contamos con mecanismos para darle respuesta. Que el derecho tiene que evolucionar, actualizarse, sin ninguna duda, pero hay mecanismos siempre. Pero igual esto habría que hacerlo a nivel mundial, no país por país, porque es algo que nos atañe a todos. O sea. Eso va a ser complejo, sería lo ideal, pero va a ser complejo porque a día de hoy estamos en un mundo multipolar, ¿no? Claro. Cuando en el año 89 Francis Fukuyama habla del fin de la historia y viene a decir que se tiene que imponer el sistema de la democracia liberal, ya hemos visto que eso no ha terminado de funcionar, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos ahora? En teoría, un Occidente en cierta decadencia, especialmente Europa, una Europa con una cierta decadencia, desde luego desde el punto de vista tecnológico, sin ninguna duda, con una Estados Unidos en una transición de poder con China, y luego otros actores como Rusia, como la India, como una África con una explosión demográfica bestial. Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto. Entonces, China, por ejemplo, su normativa de inteligencia artificial, a diferencia de lo que ocurre en Europa o lo que pueda ser en Estados Unidos, que es claramente antropocentrista, que dice que hay que poner en el centro la dignidad del ser humano, China lo que dice es que la inteligencia artificial está al servicio del Partido Comunista. Entonces, como todo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un choque, ¿no? China no prohíbe en absoluto, fomenta toda la parte de la biometría, el control biométrico de la población, obtener sus datos, hacer un scoring social sobre la base de sus comportamientos, ser capaces de inferir los sentimientos, manipular... Y eso lo hace con la inteligencia artificial. Todo eso lo puede hacer con inteligencia artificial. En Europa eso está literalmente prohibido, desde que se publique el reglamento, eso está totalmente prohibido, porque se considera un sistema prohibido. O sea, el reglamento europeo lo que te establece es una especie de semáforo, por decirlo de alguna manera, o una clasificación de sistemas de inteligencia artificial, donde tienes los que están prohibidos, por ejemplo, manipular la psique del ser humano, la inferencia de emociones en un entorno laboral, por ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Todo lo que puede afectar a la vida del ser humano, sistemas prohibidos. Luego tenemos los sistemas de alto riesgo, que tienen que tener una cierta evaluación de impacto para ver cómo tienen que aprobarse, hay una serie de certificaciones. Luego de riesgo limitado, que básicamente pues alguna normativa mínima, y luego los sistemas de bajo riesgo, por llamarlo de alguna manera, que no tienen que cumplir obligaciones, pero que se recomienda que se autorregulen, que se generen códigos de conducta al respecto. Entonces nos encontramos que ya empieza a haber un marco normativo en torno a la figura del riesgo. Clasificas las inteligencias artificiales. ¿Es que hay riesgo? Claro que lo hay. Claro que lo hay, y por eso tiene que haber, en ese sentido, unas certificaciones, por ejemplo. Porque, a ver, se está generando muchísimo miedo en torno a la inteligencia artificial. Claro, yo estoy asustada. Claro, pero estás haciendo una labor muy buena desde el programa, porque yo siempre digo que frente al miedo, frente a la incertidumbre, lo que tienes que hacer son dos cosas. Una es certidumbre desde el punto de vista legal, es decir, seguridad jurídica, y por otro lado educación, formación. Entonces tú desde el programa lo que estás es formando a la gente. Con eso, con conocimiento de lo que es la inteligencia artificial y entender que es una herramienta al servicio del ser humano, que no es un fin en sí mismo y que puede aumentar la productividad, puede ayudarnos a pasar más tiempo con nuestra familia, es decir, tiene cosas muy, muy beneficiosas. Al final, yo siempre lo cuento, un lápiz en principio no es ni bueno ni malo, sin perjuicio de que de primeras podríamos pensar que es bueno porque sirve para escribir. Pero yo tengo aquí en el moflete una mina clavada de un compañero mío de la guardería que tuvo una mala tarde, sacó la punta y me lo clavó aquí. ¿Ese era el objetivo de la inteligencia artificial? ¿Del lápiz? No. Pues igual con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede utilizar para cosas estupendas. Por ejemplo, el diagnóstico médico. Hablabas de los hospitales. Sí. Es mucho mejor analizando por imagen una inteligencia artificial que nosotros. Con un 95% claro. de acierto. De acierto. O sea, sí. Entonces,
hay que utilizarla, pero siempre al servicio de la dignidad del ser humano. Esa es la clave y ese es el panorama que se está realizando en Occidente. ¿Cuál es el problema de Occidente y sobre todo de Europa? China, bueno, es que lo que se dice a día de hoy es Estados Unidos crea, China copia, eso ya no es del todo cierto. Las mayores inversiones en inteligencia artificial en el mundo son de China, aproximadamente el 60 y tantos %, y Europa regula. Entonces, ¿cuál es el problema de Europa? Europa está regulando lo que no tiene. Es decir, no hay grandes campeones de inteligencia artificial en Europa. No hay grandes campeones tecnológicos. Están en Estados Unidos o en China. Es más, cuando se desarrolla algún pequeño campeón, lo compran. Claro. Lo que ha pasado con Francia, con la inteligencia artificial que están desarrollando, ya la han comprado Microsoft, ¿no? Entonces, regular algo que no tienes, además, cuando regulas, siempre tienes que equilibrar en este tipo de tecnologías entre innovación, cómo apuestas por innovar y cómo apuestas por la seguridad. Y esa es un poco la visión de Europa. Europa, cuando empieza a tratar el tema de la inteligencia artificial, la normativa, antes de sacar el reglamento, un primer borrador sacó lo que se llamaba el libro blanco de la inteligencia artificial. Y se basaba en dos cosas, en confianza y en excelencia. La excelencia básicamente es invertir, invertir, invertir para que no genere errores y que sea una inteligencia artificial de calidad, y la parte de la confianza es precisamente que no genere daño al ser humano, que no genere alucinaciones, que no tenga errores, en fin, toda esa parte. Y a mí me parece el enfoque adecuado. De hecho, con matices es el enfoque que adoptará también Estados Unidos, pero dando muchísimo más manga ancha para que las empresas puedan innovar y seguir compitiendo con China. Pero ese es el enfoque occidental. Ahora, es que hay más enfoques en el mundo. Que China luego es que va por libre, por mucho que quieras acercarte, sí. O sea, no cumplen los tratados. No. Oye, Israel también es una gran potencia de inteligencia artificial, ¿verdad? Israel, sin ninguna duda, a ver, hay un libro que se llama Startup Nation, que básicamente lo que te demuestra es las capacidades que tiene Israel para desarrollar tecnología. ¿Por qué? Porque no deja de estar en guerra siempre con sus vecinos. Entonces, claro. Las grandes tecnologías siempre se han desarrollado en el contexto de la guerra. Es decir, sí, cuando hablamos de Internet, el origen está en ARPANET, que es una tecnología militar. Cuando hablamos de un GPS, el GPS es tecnología militar. Pero si analizamos el discurso por el que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Obama, uno de sus párrafos lo que dice es "War is necessary", dice la guerra es necesaria. Y que esto es muy duro de escuchar de un Premio Nobel de la Paz, sí. Porque muchísimos de los grandes desarrollos que hemos tenido, tecnológicos y médicos, se han producido en el contexto de la guerra. Todo el tema de las prótesis no hubiera sido posible, desafortunadamente, si no hubiera habido guerras. Entonces, desde luego Israel tiene unos sistemas de inteligencia artificial muy, muy desarrollados, en todos los campos, desde luego en el ámbito militar, sin ninguna duda, pero no solo en el ámbito militar, en muchísimos otros campos. Y lo de las prótesis me llama la atención, cómo fabrican las prótesis con 3D. Sí, con las impresoras 3D es que también es un cambio de paradigma. Porque totalmente. La impresora 3D lo que te permite en un momento determinado es no tener almacén, claro, para una tienda. Sí, decir, sí, porque lo haces en 10 minutos. Lo único que necesito, imagínate, faldas, quiero hacer faldas, lo único que necesito es tela y que la impresora me lo haga. Sí, o porque comida, te hagan la rodilla, claro, pues también. Pues también, el tema de la impresión 3D es otra de las tecnologías que te rompe muchos paradigmas, sí. Sí, son cosas que además ya te pillan en un momento de tu vida en el que estas cosas... Yo me paso la vida leyendo cosas de estas porque para mí me intrigan mucho, mucho. Y luego he visto, por cierto, hablabas de Microsoft y he visto que se van a instalar aquí en Madrid. Sí. Aún están por definir en qué... A ver, ¿En qué zona? Pero se vienen aquí con el tema de inteligencia artificial, dejando de lado otras cuestiones. Han fichado a una persona estupenda, la que yo conozco, para toda Europa, que se llama Elena González Blanco, que es una filóloga, por todo el tema de entender el procesamiento del lenguaje natural, y que es una grandísima experta, y van a hacer también inversiones, porque al final España tiene un buen posicionamiento, por ejemplo, en el ámbito de los data centers, de la parte de conectividad. Entonces, tiene mucho sentido que las tecnológicas inviertan en España, ¿no? Al final, somos un país muy amable en cuanto a la recepción de inversión. Como se vive aquí, no se vive en ningún lado. Y luego, desde un punto de vista de los ingenieros españoles,
tienen una preparación magnífica. Entonces tiene mucho sentido el que se preparen para venir y desembarcar aquí, más allá de que ya estaban, ¿no? Sino que van a seguir creciendo. Pero van a ampliar, lo he visto. Pero igual que Amazon, igual que, o sea, todas las pero además esto es muy centrado en el tema de inteligencia artificial. Por eso me llamó la atención. Pues nada, invitaremos a Elena. Vienes el próximo día, Elena y tú, encantado. Y hablamos también de todo ese lenguaje tan difícil, porque yo quitándolo del chat GPT, que lo he utilizado en pocas ocasiones. Quizá porque me da todavía un poco de miedo, ¿no? Digo, bueno, voy a seguir preparándomelo yo. Pues hay que trastear, pero es que, hombre, es que me lo hacen 10 minutos. O sea, tú sabes lo que yo tardo en leerme todo esto y situarme. Y no que digo, además lo tengo que resumir. O sea que luego hay cosas también pues que me han preocupado. Esto de los implantes cerebrales, que a Elon Musk ya los está realizando. Sí, los Neuralink. Para recoger información de nuestro cerebro. Pero es que luego un paso más allá, o sea, ¿qué quieres que te diga? Que me preocupan estas cositas, ¿eh? Ahí ya te traeré otro día también. El transhumanismo. Sí. Ahí hay dos cosas. El tema de los chips, ¿no? Los implantes, las interfaces cerebro-máquina, que son lo que se están desarrollando. Pero que esto ya está avanzado. Ya está avanzado, ya sacaron hace poco el primer paciente de Neuralink con un chip implantado y que ya está moviendo cosas, que creo que estaba paralítico, me parece que era, y ya está siendo capaz de mover cosas. Ahí hay un español también que sabe mucho de esto, que se llama David Vivancos, que también es buen amigo, otro día también, que sabe mucho de cerebro y de todo esto. Porque ese día pido 3 horas de programa solo para vosotros. Él lo que hace precisamente es ayuda a desarrollar cascos que se vinculan también con el tema del cerebro y las ondas cerebrales, porque aquí hay dos cosas. No es solo el que desde mi cerebro con un chip yo pueda controlar cosas hacia afuera, sino si puedo escribir en mi cerebro, que es una de las, no es solo hacia afuera, sino hacia adentro. Y escribir en mi cerebro puede ser que en un momento determinado potencien determinadas zonas de mi cerebro para que aprenda más rápido, por ejemplo. Y eso ya hay tecnologías avanzadas a este respecto, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra también todo el tema del transhumanismo, ¿no? Se habla mucho de lo que se llaman las tecnoreligiones también, de las tecnoreligiones. Eso no sé lo que es. Pues básicamente aquellos que consideran casi a las tecnologías dioses. Y entonces ahí hay desde la figura del dataísmo, que son los que consideran que cada uno de nosotros somos un nodo de información y que estamos interconectados por datos, y luego tenemos el transhumanismo. El transhumanismo básicamente lo que tiende a decir es que podemos ser al final personas aumentadas y que incluso podemos tender hacia la inmortalidad gracias a las tecnologías. Es decir, en un momento determinado, y por ponerte ya cosas un poco todavía de ciencia ficción, aunque Amazon ha sacado una serie que se llama Upload en ese sentido, soy capaz de descargar lo que yo soy, lo más íntimo de mi ser, en una computadora, en una máquina. Es decir, puedo tener mi conciencia y mi consciencia, las dos cosas, dentro de una... Todo esto, madre mía, ¿cómo lo estás poniendo? Pero esto yo por el momento es ciencia ficción. No digo que no pueda llegar, porque Julio Verne decía que algunos imaginan lo que luego otros hacen. Entonces, y así fue. Un visionario. Por eso te digo, yo creo que no lo voy a ver. Yo creo que no lo voy a ver. No, si ya vamos a ser inmortales, sí, vamos muy rápido, todo tu cerebro, todo esto lo vamos a pasar a un... Yo ayer me estuve clonando la voz y tengo ya un cacharrín con el que hablo conmigo mismo. En inglés, porque me la cloné en inglés para un tema y entonces ya tengo, y se lo pasé a mi mujer y me dijo, 2 como tú en el mundo, imposible, insoportables, borra ya el clon cuanto antes, ¿no? Pero cloné la voz simplemente con IA y bueno, pues divertido, pero es verdad que solo es mi voz, no todo lo que yo soy. Pero llegará a eso. Y oye, ¿y el que está enfrente cómo sabe si eres inteligencia artificial, tanto la voz como el físico? Bueno, porque te clonan todo. Te pueden clonar, sí, que ahí está todo el tema de los deepfakes, ¿no? Es una de las cosas que precisamente sobre todo con los famosos lo están haciendo. Con los famosos, pero no solo eso, es que aparezca Joe Biden diciendo que le declara la guerra a China y no es verdad. Sí, claro, esto es un riesgo. Es un riesgo. A ver, esto, como toda tecnología, lo que yo decía, la puedes usar para el bien o para el mal. Habrá gente que la use para el mal. Entonces vamos a tener que tener gente igual de buena en el bien intentando contrarrestar pues ciberpolicía, en fin, toda esta parte, e igual que se desarrolla una tecnología que hace esto, otra que la contrarreste. ¿Qué es lo que ocurre? El mal suele ser más creativo de primeras y siempre tiene que ir el bien un poco por detrás, pero habrá herramientas. Va a haber, lo que pasa es que en esta época de la posverdad va a ser complicado entender qué es verdad y qué no es verdad de primeras. Entonces ahí, una vez más, para mí la clave es la educación. O sea, la educación es enseñar que lo que me aparezca en un TikTok para un chaval jovencito
no, analízalo, fíltralo, comprueba, como cuando nos llega un enlace de WhatsApp o cualquier cosa, analízalo con carácter previo, porque es muy fácil engañarnos. A todos nos han intentado engañar con un paquete de correos que era mentira para meter dinero. A todos nos han intentado hackear la cuenta. Entonces, yo siempre digo que hay dos tipos de personas, los que han sido hackeados y los que no lo saben. Entonces, esto va a ser todavía más potente. Entonces, va a haber que poner muchísimo foco en la educación. Para mí, la clave, de hecho, sin duda. Yo siempre digo que al final, hablabas antes de Sócrates, en el fondo, Heráclito de Éfeso ya nos decía que todo cambia, ¿no? Y Por supuesto. que todo fluye, que nunca te bañas 2 veces en el mismo río porque ni tú eres el mismo ni el río es el mismo cuando te bañas por segunda vez. Claro, esto al final, pero esto es una constante. De hecho, yo hay una frase que digo que suena contradictoria, que es que hay algo que nunca cambia y es que todo cambia. Entonces, al final, ¿esto qué es lo que supone? Que frente al cambio, frente a la incertidumbre, frente a cisnes negros, frente a todo esto, tú tienes que trabajar con seguridad jurídica, lo que decía antes, y con educación. Y en educación yo siempre digo que yo trabajo con 4 Es, que es lo que les enseño a mis alumnos en la universidad o cuando doy algunas charlas. La primera es el esfuerzo, es decir, lo que vale cuesta. La segunda es la excelencia. Entonces, la excelencia básicamente consiste en hacer las cosas cada día un poco mejor. La tercera es la ética. O sea, hay una parte de componente ético muy, muy importante. Y la cuarta es la educación, que agrupa a las 3 anteriores. Sí. Y no solo eso. Educación tiene además una cosa muy interesante, que es educación, desde un punto de vista etimológico, es sinónimo de liderazgo. Educación, educare, guiar en latín, liderazgo, leader, to lead en inglés, guiar. Entonces, los futuros líderes que tengan que trabajar con todo esto, en la educación, tienen que estar muy preparados, muy preparados. Y antes del programa hablábamos de los mayores y con la formación continua. Es decir, esto ya no se trata de hago una carrera, hago un máster y se acabó. ¿No? Yo tengo que seguir formándome durante toda la vida. Sin duda. Toda la vida. Porque la vida avanza además muy deprisa. Eso es. No nos queda tiempo, pero hay 2 cosas que te quiero preguntar. Una, decía yo, es finito o infinito, y si se nos revelan, si se vuelven contra nosotros, ¿les podemos desenchufar y ya está? A ver, a día de hoy sí. Ya. A día de hoy sí. Tema de finito o infinito. Bueno, ahí tendríamos ya que entrar incluso en cuestiones de física y metafísica, de qué es finito y qué es finito y no es finito. Hoy no nos da tiempo. Hoy no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero desde un punto de vista de a día de hoy yo puedo parar la inteligencia artificial, sin ninguna duda. Vale. A día de hoy, sin duda. Que estemos tranquilos, que de momento la podemos parar. Otra cosa es cuando avance. Y luego tenemos otras cuestiones. Si es que tienes que volver, es que ya me acaban de decir que es que corte ya, que no tengo más tiempo. Cuando quieras vuelvo. Sí, porque hay mucha, fíjate todo lo que he tenido aquí para preguntarte y que no he podido preguntar. Nada. Me lo voy a guardar, mira, me lo estudiaré otra vez. Estupendo. Para entonces esto habrá avanzado y no me servirá. Bueno, seguro que sirve, porque los principios básicos suelen funcionar, sí. Pues muchísimas gracias, Antonio Serrano, por haber estado aquí y habernos, pues eso, pues explicado un poco cómo es esto y quitarnos algunos miedos, ¿eh? Sí, yo de verdad que estoy más tranquila. No tranquila, no, del todo no, pero más tranquila. Pues me alegro de haber sido útil. Sí, porque creo que esto es algo que de momento está controlado y que hay que procurar que no se descontrole. Eso es. Así que les recuerdo que es doctor en Derecho y además es experto en inteligencia artificial y transformación digital. Que no hemos hablado de la transformación digital, esto es para otro día. Otro día. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, ha sido un placer. Gracias a ti, igualmente. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago pues como siempre, recordándoles que estén ahí, que nos acompañen cada día, porque si ustedes no están es que esto no tiene ningún sentido. Gracias por estar hoy también con nosotros. Un saludo.